vamos a empezar aquí una tertulia con el grupo Sureste Misterio y con el grupo Insomnia. Somos dos miembros de cada grupo y nada, nos hemos decidido hacer este tipo de tertulia a través del Skype y nada, hemos decidido entre todos sacar un tema del cual hablar sobre las experiencias cercanas a la muerte. Y nada, como yo creo que sería interesante que primero, así a modo un poco breve, no extendernos mucho, me gustaría que cada uno de vosotros me respondierais qué es para vosotros la experiencia cercana a la muerte. Por ejemplo, Josema. ¿Qué es para mí experiencia cercana a la muerte o ECM? Bueno, pues tampoco es que sea muy, digamos, experto en este campo, pero sí que tengo un par de anécdotas que después entraremos ahí al grano, después más adelante, súper curiosas. Para mí una experiencia cercana a la muerte real, no aquella que sea considerada como delirio o alguna afectación a la cabeza, es, digamos, para mí una conexión muy cercana entre una línea muy delgada que separa el otro mundo con el nuestro, ya que se han dado pues un montón de casos reportados de que esas personas que han estado en ese umbral han dicho datos imposibles de saber en ese preciso instante, ya que estaban en una cama tumbados y han dado datos del exterior, de la habitación. Con lo cual, para mí, sin lugar a dudas, estamos ante un fenómeno paranormal clarísimo. ¿Y para Raúl? Bueno, para mí la experiencia cercana a la muerte es la antesala, un atisbo de lo que vamos a encontrar en el más allá, de lo que todo vamos a experimentar en el momento de nuestra muerte. Hay que tener en cuenta que estas experiencias surgen la mayoría de las veces ante un paro cardíaco, que la persona es reanimada de manera artificial. Eso, lógicamente, no entra dentro de los planes de la naturaleza. Una persona en ese momento le tocaría morirse. Sin embargo, nosotros resucitamos a esa persona. Entonces, ¿qué ocurre? Interrumpimos el proceso de muerte y es cuando nos cuentan todo eso, todas esas experiencias fantásticas que han vivido. Y de ahí vienen las experiencias cercanas, ¿no? Entonces, es un tema, sin duda, palabras mayores dentro del mundo del misterio. Muy bien. Y te toca, Sito. Pues yo no soy tampoco muy experto en este tema y yo lo que opino pues es eso, es cuando te está llegando el momento de la hora y te están salvando, y bueno, como ha dicho... Uy, perdona que... Pues ves eso, sales de tu cuerpo, por unos segundos sales de tu cuerpo y ves en directo lo que están haciendo y lo impactante es que cuando te reaniman y vuelves a tu ser, que cuentas lo que has visto y lo que ha pasado en tiempo real y has estado totalmente en coma, fuera de combate. Es que es increíble. Y yo pues, con esas cosas, pues a mí me gustaría estudiarlas más porque es algo muy curioso. Así es. Y yo tengo una historia mía, personalmente mía, que ahora os contaré. Pues bueno, para mí lo que es una ECM es energía, ¿no? Es una conciencia, que la conciencia, el cerebro, pues claro, se compone de no solo de la materia, sino de una conciencia energética, porque la energía ni se crea ni se destruye, se transforma. Yo creo que, a ver, lo que es la ECM, digamos que es asomarse a la ventana del más allá, o sea, de otro mundo, otra dimensión, porque hay energía, esa energía se transforma, es como un cambio, ¿no? Como esos capullos que se transforman en mariposas. O sea, es un cambio que realizas desde la materia a lo espiritual, a lo energético. Simplemente es eso, es llegar a tocar, digamos, tocas lo que es esa otra dimensión, la llegas a tocar, pero como no es tu hora, pues entonces tienes que volver a tu cuerpo. Eso sería la experiencia cercana a la muerte, porque clínicamente no funciona, clínicamente estás muerto, pero vuelves porque no es tu momento, no es tu hora. Yo sí que creo personalmente que todo el mundo tenemos un destino y todos tenemos una hora y una fecha a la cual vamos a morir y eso va a ser insalvable porque cuando te toca, te toca. Entonces será cuando ya hagas el paso definitivo
a esa otra dimensión, a ese más allá, llámese como se llame, pero que es otra cosa que existe. Bueno, y ahora pues si cada uno tiene algo, me gustaría que me contarais, cada uno si tenéis alguna experiencia personal, vivida, vuestra, familiar, de amigos, de conocidos, sí que me gustaría que me la dijerais, que la contarais para los espectadores del canal. ¿Empiezo Pues, yo, chicos? Sí, Empieza, José, tú. Si Vale. quieres. Bueno, voy a comentar una cosa más muy reciente porque yo comentaba anteriormente, os comentaba que tenía un testimonio de un amigo mío, uno de mis mejores amigos, además vive por aquí, por mi barrio, y ahora mismo él está trabajando en el hospital de Murcia. Está en la sección de cirugía y, bueno, no es que digamos un experto porque lleva de experiencia unos 6-7 años, pero bueno, ya es bastante. Y él me comentaba que él desconocía todo esto de las ECM y tal, y que, digamos, se ha metido un poco más en el tema gracias a sus colegas de psicología. Allí tenían como una sección en Murcia, además que me ha impresionado muchísimo porque no sabía de esas secciones, por lo menos Hospital de Murcia. Digamos que era una sección que habían hecho como a nivel particular los propios profesionales, nada iba dirigido desde arriba ni nada, sino que ellos a nivel personal decidieron 3 o 4 compañeros investigar las experiencias cercanas a la muerte que se pudieran producir solamente en ese hospital, en el de Murcia. Y tenían como en la salita de los quirófanos, tenían como instaladas una serie de lejas y arriba pues tenían, digamos, como diferentes objetos, dejaban dibujos, dejaban bolitas de colores, azul, bueno, en cada operación que ellos, digamos, podía suponer un riesgo. Y entonces siempre que se encontraban con alguna experiencia cercana a la muerte por el azar de la vida, pues hubo en una ocasión que casualmente un niño fue capaz de experimentarla al 100%, digamos, bajo todas sus fases, porque fue capaz de decir que había estado jugando con su abuelito, que eran las dos, lo pronunciaba levemente porque casi no sabían hablar, pero que a las dos había estado jugando con su abuelito, a las dos él estaba prácticamente muerto, porque estaba entrando en parada, y después de la reanimación que se produce a las 2:25, según me cuenta él, la operación prosigue y dura unas 4 horas más. O sea, cosa imposible. El abuelo ya no estaba en el momento de despertar él, y también había dicho que le gustaban mucho las pelotitas azules, amarillas y rojas que habían justo encima de su cabeza. Imposible para la visión porque las habían hecho aposta para que la gente no pudiera percatarse de los colores. Me parece impresionante. Me parece impresionante ese caso y me lo cuenta alguien de primera mano, de primera mano. Impresionante. Joder. Después tengo otra anécdota, pero bueno, esa anécdota vamos a dejar que Raúl, por ejemplo, cuente la suya y sí, ya entraremos ahora en otra más familiar, más personal. Sí, yo también tengo aquí un caso luego para contaros que además es uno de los más famosos del tema de las experiencias cercanas a la muerte, pero ahora voy a contaros mi experiencia personal, que no me ocurrió a mí, pero a ver, yo soy auxiliar de enfermería. En el año 2013 estuve trabajando en quirófano, en un hospital que no quiero revelar el nombre, en maternidad, y una matrona, que tampoco por seguridad voy a revelar su nombre, pero esta mujer llevaba 30, 40 años trabajando allí, es decir, ese trabajo era su vida. Y ella era la que se encargaba de, pues bueno, pues en el parto, sacar al niño, atender a la madre, ¿no? Entonces ella me contó, porque ella sabía que a mí me gustaban estos temas del misterio, y ella allí personalmente me contó una vez que ella estaba recogiendo el quirófano y todo, que hubo un caso de una chica que iba a dar a luz y durante el parto, como a veces ocurre, después del parto, pues perdió mucha sangre, mucha sangre, mucha sangre. Entonces, claro, perdió tanta sangre que no le llegaba la sangre al cerebro, empezaba a fallar su cuerpo, ¿no? Entonces los médicos estaban allí, pues reanimándola, esto, lo otro, bolsas, traer, y ella estaba allí, claro, como ella era la matrona. Nada, la salvaron, la llevaron al despertar y luego la matrona es la que va allí al despertar a ver cómo están y todo también, ¿no? Aparte del médico. Y la chica le dijo a la matrona que mientras ellos estaban salvando la vida de esta persona, ¿no? Que estaba perdiendo tanta sangre, que estaba inconsciente, que había perdido tanta sangre que su cerebro ni siquiera podía funcionar debidamente, les contó
que había estado, y ella me lo dijo a mí, la matrona me señalaba, en esa esquina que veis ahí detrás, ahí estaba ella. O sea, esta paciente se lo contaba, ahí estaba yo os estaba viendo, tú dijiste esto, el otro dijo eso, tú entraste, y ella no daba crédito, no daba crédito. Esta matrona era una mujer totalmente escéptica, y a raíz de esa experiencia fue cuando empezó a investigar sobre todo este tema. Y ella me lo contaba y yo alucinaba, porque a mí me gustaba el misterio, pero nunca había experimentado, nunca había conocido a nadie yo. Y cuando ella me contó eso, alguien con carrera, alguien profesional que lleva muchos años y que además era escéptico, digo, hostia, esto es verdad, esto es real. Y esa fue la experiencia que tuve respecto a las experiencias cercanas a la muerte. Y me dejó todo. Impresionante. Wow. Interesante, muy interesante, la verdad. Sito, ¿tú tienes alguna para contar, una anécdota? A ver, yo tengo anécdotas, pero se sale de fuera, yo creo que se sale fuera de los quirófanos. A mí me pasó en una sesión de Reiki. Hice una sesión de Reiki, pero de esta de alto nivel. Como yo tengo sensibilidad espiritual, mucha sensibilidad, pues yo quería saber, digo, por qué tengo esa sensibilidad, por qué me pasan las cosas que me pasan. Pues, estuve buscando ayuda y contacté con una muchacha de Barcelona que se dedicaba al mundo espiritual y todo eso, y vino y me hizo la sesión. Y bueno, pues ella me tumbó en una camilla, me dijo, tú cierra los ojos, relájate, y yo te voy a ir haciendo cosas, y yo cuando te chasqué los dedos, dice, abre los ojos, que eso ya es que hemos terminado. Pues me tumbé ahí y se ve, y cuando yo hice el viaje, pues yo estaba en mi viaje ya. Lo primero que vi, nada más empezar el viaje así, es todo negro, todo oscuro, todo muy oscuro. Y de repente empezar a mirar a todos lados, y lo primero que vi en el suelo, un farolillo. Cogí ese farolillo, lo encendí, y el farolillo llevaba una pedazo de llama azul flipante, que además me la tatué. No sé si se ve, no sé si se verá, me lo tatué por eso. Sí, sí. Sí, se ve perfectamente, sí, la verdad. Eso es lo que vi, y me puse a caminar en la oscuridad con el farolillo, y de repente empecé a ver pues como una puerta a lo lejos y una luz muy blanca. Pero conforme iba andando, empecé a ver una persona. Y digo yo, ¿quién es esa persona? ¿Quién es esa persona? Y conforme iba acercando, la vi y vi que era mi abuela. Pero conforme iba acercando a ella, hubo una cosa que no me gustó, porque le vi los ojos, y los ojos los tenía totalmente negros. Y eso me dio pánico cuando lo vi. Y yo sabía que esa no era mi abuela. Yo digo, esa no es mi abuela. Y la cara, además, se lo veía en la cara. Veía que su rostro, pero en sus ojos veía que no era ella. Y entonces, pues yo lo que decidí es, digo, voy a darme la vuelta. Y cuando me giré, de repente se volvió todo blanco, como empezar así a iluminarse todo blanco. Y de repente notar como una mano me agarró del hombro y me desperté. Y cuando me estaba despertando, estaba la muchacha, toda asustada, apurada, haciéndome la reanimación, pegándome hostias. Dice, muchacho, ¿qué ha pasado? Pero si esto no te tenía que haber pasado. Digo, que estás muerto, que estás muerto. Dice, ¿qué has visto? ¿Qué has hecho, tío? Y yo, pues claro, yo estaba pues, del dolor de hueso, de todo, empecé a llorar, porque es que estaba pues como si me hubiera dado un ataque de ansiedad, pero igual. Jodido, la muchacha asustada y preocupadísima, y dice, ¿qué ha pasado? Y digo, pues es que sentía tanto amor ahí y paz que no me quería ir. Estaba gustísimo. Pero es que la muchacha, si estuviera aquí, es que os lo podría contar. Dice que dándome tortas, dándome masajes en el pecho, poniéndome la mano en la boca a ver si respiraba, que no respiraba. Dice que estaba muerto, totalmente muerto.
Claro, Y además imagínate el le susto digo yo, de la chica. cuando noté lo de la mano que me agarraba, una mano como me la llevaba hacia el corazón y me agarraba así. Noté eso. Yo me creía que había sido ella y dice que ella no me tocó en ningún momento así ni me hizo nada. Es que fue una cosa brutal. Y luego estuve más de un mes notando como si me tocaran manos, así, pero acostarme, nada más acostarme, manos acariciándome, así como la sensación de telaraña, así tocándome manos, así estuve un mes jodido, casi sin dormir ni nada, que no podía ni dormir ni nada, notando eso, hasta que ya me mandaron a hacer unas oraciones y empecé a pasar palo santo y ya eso ya empezó a desaparecer. La verdad es que estuve un mes jodido, así. Y la verdad es que me dijo eso, me decía la muchacha eso, dice, estabas tan a gusto, dice que no te querías ir. Y dice, si te llegas ahí, si me llego a quedar ahí, madre mía, la que se habría liado, Te digo yo lo que bueno, hubiera pasado, Sito. A ella lo hubieran acusado de asesinato y de loca. eso. Así, ¿no? No, pero es que me hicieron, es que a ver, la sesión que me hicieron a mí, según ella, se arrepintió de hacérmela porque era de muy alto nivel, un nivel alto, muy elevado. Y tan elevado. Ella era porque es que justamente, mira qué casualidad, no os lo había dicho vosotros, Raúl lo sabe, pero yo hice el primero, el segundo, el tercer nivel de Reiki, me falta la maestría, de momento no la he hecho, pero no lo descarto hacerla, pero más que nada la maestría es para tú iniciar a otros, pero de momento no es lo que me interesa. Yo hago Reiki, normalmente suelo hacer cuando si alguien lo necesita. Sí que es verdad que con esto del confinamiento sí que está un poco desconectado de ello, pero sí que es verdad que yo me acuerdo que mi maestra de Reiki me decía que cada vez que hagamos Reiki a una persona tenemos que tener una turmalina negra en el bolsillo y otra más gorda, digamos, entre las piernas de la persona que está en la camilla, ¿no? Como una medida de protección. Y luego sí que es verdad, yo de momento no he tenido una experiencia como más o menos como la que tú cuentas, pero de compañeros reikistas que han vivido situaciones parecidas a la que tú nos estás contando, pues también lo han vivido y sé que son situaciones muy, muy, muy fuertes. A mí lo que sí que me pasa es que hay veces, no siempre, que depende, cuando estoy haciendo Reiki a una persona, me vienen imágenes en mi mente que, tal conforme me vienen, luego cuando termino la sesión le digo a la persona, mira, he visto esto y he visto lo otro. Y muchas veces se queda la gente bastante alucinada porque dicen, joder, pues sí es verdad. ¿Cómo sabes eso, no? Pues no lo sé. Pues la verdad es que no lo sé. Pero el Reiki es muy bueno y aparte el Reiki es una terapia que funciona muy bien, sobre todo para calmar, para la ansiedad, incluso para la gente que está con quimio, o sea, es una terapia complementaria. Nunca jamás hay que sustituir nada médico simplemente es una terapia que ayuda mucho a las personas a tranquilizarte, a la ansiedad, a la depresión, a muchas enfermedades. También porque yo lo hice a raíz de porque quería, por desgracia, un amigo mío pues se suicidó. Y yo a esa persona pues la apreciaba mucho y yo pues soñaba constantemente con él y yo aparte de quería hacer algo espiritual para ver si podía conectarme con él. Y yo, según me dijo ella, fue ella la que me sacó de ahí. Fue él, mi amigo, el que lo que noté yo que me agarraba y me llevaba la mano aquí, ella me decía que era que no me preocupara que me llevaba en el corazón. Y yo me desperté a través de eso. Si no, dice que ella dice, estás sintiendo tal paz y tal amor que no te querías ir de ahí. Dice, no te hago yo más nada, dice, no te hagas más nada ni te hagas nada, que te vas y te quedas. Se ve. Claro, tú estabas me dejo llevar. en un estado, vamos, que estabas prácticamente como fuera de tu cuerpo, ¿no? Fuera, es que, totalmente. Además, la experiencia que Sito está contando es una experiencia cercana a la muerte que tiene prácticamente todos los elementos de las experiencias cercanas a la muerte, que es una luz, ¿no? Rodeado de luz, una luz que no molesta, pero intensa,
reconocer a familiares fallecidos, una gran sensación de paz y bienestar, y luego una persona que te dice, no es tu hora, vuelve a tu cuerpo. Entonces, sin duda, lo tuyo es una experiencia cercana a la muerte totalmente. No todas las experiencias cercanas a la muerte ocurren por una parada cardíaca o porque la persona está en riesgo de muerte. A veces ocurren simplemente pues como de la manera que tú estás contando. Pero es que ella dice que me da dándome tortazos, dándome en el pecho, me puso hasta cosas fuertes de pegamento y todo para olerlo. Dice que nada, que no parpadeaba ni nada, que no ni respiraba ni nada. Y fue pasarme eso y ya despertarme todo entumecido, llorando, claro, de la impotencia de no saber lo que está pasando y de verla ella también asustada, que llamó a su maestro, porque ella tiene su maestro, y llamando dice, mira, le he hecho esto, y dice, que no se te ocurra volver a hacerle más esto a este hombre, que si se te vuelve a ir, no vuelve. Y ya desde entonces no me atreví a hacer más. Y yo sé que el Reiki no es nada peligroso, que es algo súper bonito, pero por lo que sea yo... Sí que se pueden dar esos casos, también. Sí. Como el tuyo y parecidos que a mí me han contado compañeros, y incluso mi maestra reikista también me contó alguna de esta similar, ¿no? De que en una sesión, pues, claro, es que tú estás como si estuvieras en un sueño, en el estado REM, que tú en ese momento es cuando prácticamente dejas tu cuerpo, dejas salir a tu consciencia y tal, y claro, son momentos del cual puedes entrar, ¿no?, por la puerta de atrás a lo que es el más allá, o puedes llegar a conectar con esa otra dimensión. Claro, cuando la mente deja de ser mente, entonces es cuando tú estás ya en una capacidad para poder llegar a ver a esas personas, a esos seres queridos que ya no están con nosotros, pero que tú llegas a poder conectar con ellos, ¿no? Como dice muy bien JJ Benítez en el libro Estoy bien, que si no lo habéis leído os lo recomiendo a todo el mundo, que no, a ver, él no habla exactamente de las ECM, pero él los casos que cuenta, los 160 casos que cuenta en su libro, son casos de personas ya fallecidas, ya muertas, pero desde hace muchos años, O sea, el mismo JJ Benítez, por lo que yo iba diciendo, es que para él lo que es la muerte, o sea, la muerte es como... No, perdona, los sueños, para él, los sueños es como la puerta de atrás del más allá. O sea, tú cuando estás durmiendo, hay gente que conecta con ese más allá, hay gente que a lo mejor puede soñar algo que es absurdo, que no tiene sentido, pero que sí que es verdad que muchísimas veces tú puedes conectar con ese otro lado, con esa otra dimensión, con lo que sea. Y ahí es cuando recibes muchísimos mensajes de seres que están ya, que ya han cruzado esa otra dimensión. También es verdad que luego hay seres que se quedan en esa interfase, porque desde que tú sales del cuerpo hasta que llegas a ese más allá, luego hay como una especie de interfase, que ahí es cuando ellos se quedan atrapados aquí, bien porque tienen que dejar algo aquí, hay algo que no tienen resuelto y lo tienen que resolver. Entonces, lo resuelven cuando están en esa interfase, que no han cruzado a ese más allá. Según según expertos, como por ejemplo Sol Blanco Soler, también comenta eso. Carlos, cabe decir una cosa, porque yo he hablado mucho con escépticos, bueno, lo he dicho como modo de desprestigiando, no desprestigio para nada a los escépticos, y oye, cada cual puede creer en lo que piense. Pero bueno, con personas que no creen mucho en este tema espiritual y tal, y bueno, pues yo hablaba con ellos en plan de los sueños y todo eso, y entonces había uno de ellos que me decía, ya, pero es que los sueños son, porque yo anoche soñé como una jirafa, y eso no tiene nada que ver con espiritualidad ni nada. Ya, pero hay que distinguir entre sueño psicológico y sueño espiritual, porque están las dos vertientes ahí luchando y chocando, y si sabes interpretar bien, si tienes esa mente meticulosa que te ayuda a fijarte en pequeños detalles, coges el camino y es muy probable que reciban muchas señales, más de la cuenta. Sí, de hecho nos recomiendan los expertos que deberíamos de hacer todos es un diario de los sueños. O sea, todos los días cuando te despiertas por la mañana, que es cuando más fresco lo tienes, es coger a la libreta qué has soñado. Lo que tú dices, a lo mejor por muy absurdo que te parezca, luego a lo mejor igual
por el tiempo, cuando te están pasando cosas y luego tú vas hojeando ese diario de sueños, es cuando empiezas a encajar como si fuera un puzzle que dices, hostia, pues yo soñé esto, hostia, pues es por esto, hostia, pues claro, por eso hace 3 meses soñé con esto, ahora le encuentro la relación, ¿no? Yo creo que es una cosa así. Sí que es verdad que hay veces que se sueñan cosas que por mucho que lo apuntes no tiene encaje, porque sí que es verdad que a veces se sueñan tonterías, es verdad, que sueños absurdos, pero es que hay muchos tipos de sueños, ¿no? Depende de cómo esté también la psique, la mente o los problemas que hayas tenido, o depende la capacidad que tengas de dejar el cuerpo y de vivir experiencias fuera ya. De hecho, todo el mundo cuando soñamos viajamos todos, o sea, todos nos desdoblamos en realidad, todos. Lo que pasa es que no nos damos cuenta. Tú duermes y no te enteras, pero a lo mejor has viajado a Australia, por ejemplo, yo qué sé, pues, o donde sea, y tú no te has dado cuenta, pero o sea, la conciencia, que es energía, es una energía inteligente, viaja, se traslada y está y existe. De hecho, está probado. A ver que lo tenía por aquí, el doctor Pim Van Lommel, que es un cardiólogo holandés, en el libro de Conciencia, más allá de la vida, que lo presentó en el 2012, él mismo lo dice, ¿no? Que la conciencia sigue existiendo después de la ausencia de toda función cerebral. O sea, que la conciencia sigue existiendo. Cada vez más doctores y científicos ya están en la teoría que a lo mejor hace 30 años atrás se reían mucha gente, pero ahora ya lo están investigando ya científicos, cada vez más médicos, ya cada vez le están dando más credibilidad, y es un tema que la gente ya se está tomando más en serio. Doctores como, por ejemplo, Miguel Ángel Pertierra, que imagino que lo conoceréis su caso, que es otorrinolaringólogo. Él tuvo un accidente de moto y también tuvo una experiencia cercana a la muerte cuando lo estaban llevando en camilla, que él estaba, estuvo en la UCI muchísimo tiempo. Y luego, él describió pues toda la conversación que decían los médicos, y luego él, cuando ya salió de ese coma y pudo hablar con los médicos, él mismo lo explicaba, ¿no? Y claro, se quedaban alucinados porque realmente es lo que habían dicho los médicos cuando su función cerebral estaba a cero. Él estaba prácticamente muerto. O sea, y es médico. O sea, cada vez los médicos, como el cardiólogo holandés, que él no vivió ninguna experiencia propia, pero sí que tuvo, como es cardiólogo en su hospital de Holanda, pues sí que tuvo muchísimos, cientos de testimonios, que hablaron de esto, ¿no? Y entonces él empezó a investigar la conciencia, y él tiene claro, ya sacó la conclusión en ese libro, que es muy interesante, que la conciencia no muere. O sea, la conciencia perdura, la conciencia energética sigue ahí. Una cosa es el cerebro se compone de una conciencia, que es lo que llamaríamos el espíritu, el alma o el fantasma, ¿no? Llámalo como lo quieras, pero no deja de ser una energía inteligente, en mi punto de vista. Yo no sé vosotros qué opináis. También decirte que esto no es como el famoso que quiere buscar fama en el plató de una televisión. Al revés, un médico lo único que puede conseguir hablando de todos estos misterios es rechazo y más rechazo, porque hoy en día temas tabú parece que no convienen, que son hablados, es así. Y me llama la atención pues cuando más profesionales se animan a salir ahí, contar y oye, decir, mira, esto es una realidad y está pasando, duela a quien duela. Así. Exactamente, y aparte ellos salen y no ganan, o sea, es que no ganan nada, o sea, por mentir, es que no ganan nada de mentir, y son gente con una trayectoria y una credibilidad, son gente, que son auténticos eruditos. Creo que Raúl quería comentar algo. Sí, ahora que estáis hablando acerca de los médicos, ¿no? Quería hablaros, no sé si lo conoceréis, este libro, ¿lo veis? Vida después de la vida, ¿no? El doctor digo yo que hay vida después de la vida. Que la muerte es maravilloso, imprescindible, y además Raymond Moody fue precursor ya no solo de las experiencias cercanas a la muerte, sino digamos, del misterio en general, de la supervivencia de la propia conciencia. Él, en los años 70, fue el primer, digamos, loco, porque había que estar loco en esos tiempos para investigar acerca de esto,
sobre el campo de experiencias cercanas a la muerte, ¿no? Hasta entonces siempre se decía, esto siempre ha ocurrido, las experiencias cercanas a la muerte, y es muy probable que las religiones o la idea del más allá venga a raíz de estas experiencias, ¿no? Que veían a los familiares, a no sé qué, entonces eso a lo largo de los años ha ido gestando esa idea, ¿no? A lo mejor de la supervivencia se tome Raúl eso como una resurrección, ¿no? Por así decirlo. Exactamente. Y entonces, bueno, pues él empezó a investigar y hasta entonces se creía pues que eran, y mucha gente lo sigue pensando, dicen, es que eso es en los hospitales, ¿no? La medicación o que desvarían o que como están así, pero claro, él decía, ¿y por qué no desvarían que están en una playa? ¿Por qué no por qué tienen que ser relacionados con la muerte? Entonces empezó. Y luego la gente que volvía, los resucitados empezaban a contar una serie de experiencias y todas seguían un patrón en común, y el que había estado en Australia contaba muy similar al que estaba en Estados Unidos, que no se habían conocido, así de gente a lo largo de los años. Entonces eso era ya muy llamativo y él empezó a investigar y fue nada, aquí está el libro, que recoge toda una serie de casos, el precursor de las experiencias cercanas a la muerte. Y bueno, no lo conocíais, ¿verdad? A Raymond Moody. Sí, claro, pero fue el principal, el propulsor de, vamos, el primero que investigó el tema. Yo lo que digo, que hay vida después de la vida. Eso de lo de la muerte no lo hemos inventado nosotros. Es una palabra inventada. Hay vida después de la vida. Es un cambio. Por supuesto. Es así. Abandonas esto es un envoltorio. Abandonas el envoltorio. Es como un vehículo. El cuerpo es un vehículo y tú cuando llega el momento de irte, pues tú sales del coche, sales del vehículo y llegas a la verdadera casa, ¿no? A lo que verdaderamente somos, y es tu realidad. Es como coger el ascensor y cuando abres el ascensor llegas a tu planta y a tu casa, ¿no? Estamos en el ascensor y cuando subimos al piso que nos corresponde, pues, y se abre la puerta, sales del ascensor a tu casa, que es la verdadera casa, ¿no? Es la auténtica casa. Esto es un envoltorio. Luego también hay una cosa que no sé vosotros qué opinaréis de ello, pero, por ejemplo, bueno, muchos especialistas, ¿no? Y médicos, doctores como Miguel Ángel Pertierra dicen que hay personas que es menor. Creo que dijo él que de un 10 a un 20% hay personas que tienen experiencias ECMs, pero negativas, pero son en menor medida, ¿no? Hay gente que se ve que tienen unas experiencias, pero muy malas, ¿no? Como vamos, dolores tremendos y como si de un mismo infierno se tratara, ¿no? ¿Vosotros habéis escuchado algo sobre las experiencias cercanas a la muerte negativas, Raúl? Sí, de hecho en el libro de Raymond Moody vienen algunos casos sobre las experiencias cercanas negativas que, como dice, que no se sabe muy bien por qué ocurren, pero al igual que las experiencias cercanas a la muerte, normalmente en un 90%, como dice Carlos, suelen ser bienestar, paz. Luego la persona siempre sufre ese cambio a nivel espiritual, ¿no? Se despega totalmente de lo material y digamos que esa persona se renueva. Hay gente que la experiencia que ha tenido dicen que han visto demonios, mucho dolor, que se encontraban muy mal, que lo arrastraban, como si de un auténtico infierno se tratara. Y a raíz de decir esto, por eso mismo os he dicho antes que lo de la idea del cielo, del infierno, la vida después de la muerte puede venir de esto. El cielo sería ese bienestar, esa luz, y el infierno sería a lo mejor estas experiencias negativas que la gente lo ha pasado tan mal y ha visto y tanto dolor. Al final, yo creo que la mayoría de las cosas empiezan por las ECM, porque ya desde el principio de los tiempos se venían experimentando, sin duda. ¿Vosotros conocéis alguna ECM negativa? ¿Josema? ¿Sito? Yo no. Es más, lo desconocía. ¿Desconocías lo de las ECM negativas? Yo todo lo que me ha pasado ha sido hasta el momento positivo, no ha sido nada negativo, así que puedo decir, hostia, que he tenido esto y me ha pasado mal. Yo todo
yo he tenido sueños, he soñado con mis muertos, con gente fallecida, me han dejado mensajes. Es más, ayer soñé con mi padre, hace 10 días que falleció, y lo único que me dijo, mira, el pobre, fíjate, que estaba preocupado, dice, ¿dónde está mi anillo y mi reloj? Me preguntó por eso. Digo, ¿dónde está mi anillo y mi reloj? Digo, pues lo tengo yo guardado. Y ahora, como lo tengo aquí, como lo incineramos y lo tenemos en la urna, y hasta que no pase esto, no lo podemos enterrar ni hacer nada, pues claro, se lo he dejado aquí puesto, pues, su reloj y su anillo. Es que me lo ha pedido, y ya se lo he dicho, digo, que no se preocupe, que si ahora no le hace falta para nada tener reloj y eso, que lo tenemos guardado nosotros y que no lo vamos a perder. Y muchas cositas de así. Soñé con mi amigo que se suicidó, también soñé. El sueño fue muy fuerte porque iba en una montaña, por un valle, pero iba con una mujer, me acompañaba una mujer. Y llegamos como una cueva y una piedra redonda, de estas que se abren así, como lo del Señor, igual. Y entrar en la cueva y yo irme a un lado, como una habitación, y ver ahí a mi amigo, y verme yo como con una túnica roja y azul, y él con una túnica azul, sentado mirando, pues, como si, pues eso, mirando desde el cielo a la tierra. Y yo pues me acerqué a él y lo vi, y él se giró así, me sonrió, y de repente pues hice así como si me hundiera en las nubes y volviera para abajo. Y una vez que volví otra vez a eso, me desperté. Lo primero que vi nada más despertarme es una bola de luz, así, ¡pum! Y empecé a notar aire en mi habitación, mucho aire. Y me pegué un susto, pero gordo. Y entonces ya le recé, cada vez que sueño con alguien fallecido, le rezo. Y les pongo una vela, porque muchas veces cuando sueñas con ellos porque te piden luz. Y yo, pues eso, yo siempre que me pasa eso, o les pongo una vela o les rezo. Sí, es que lo que suele pasar, mi maestra reikista me lo comentaba, ¿no? Nos lo comentaba cuando hicimos los niveles y tal, que, claro, nosotros inconscientemente, pues claro, los echamos de menos, les lloramos. Entonces, ¿qué pasa? Cuando hacemos eso, realmente de alguna manera les atrapamos en esa interfase y los retenemos aquí. Entonces, claro, ellos tienen que hacer su viaje también. Entonces, no deberíamos retenerlo. Nosotros lo hacemos egoístamente porque nosotros los queremos, no queremos que se vayan, ¿no? Eso es un instinto del ser humano, son las emociones, el amor, ¿no? Y eso es lógico. Pero claro, sin querer, pues lo retenemos aquí y ellos tienen que evolucionar y seguir su camino. Entonces sí que nos dijo que hiciéramos lo siguiente, que cogiéramos una vela de color así rosada y que encendiéramos esa vela, pero dejarla consumir y no apagarla hasta que no se consuma del todo. Y cuando tú enciendes decirle, pues papá, mamá, el ser fallecido que haya sido, y decirle, mira, yo estoy bien, yo te quiero, yo estoy bien y quiero que tú sigas tu camino y vayas a la luz donde tengas que ir. Y si no se atreve o no sabe el camino, le dices, bueno, tranquilo porque tus ángeles te van a acompañar, tus familiares que también están contigo te acompañarán al lugar donde tú en este momento no sabes llegar. Pero o sea, es pedirles decirles, sobre todo decirles que tú estás bien, que tú les quieres, que tú estás bien, que estás tranquilo, que vayan donde tengan que ir pero para eso es necesario, como a mí me dijo mi maestra, que encendiéramos una vela rosa y que la dejáramos consumir diciendo este tipo de frases, ¿no? Cada uno, siempre lo que te salga del corazón, ¿no? Que es lo que realmente vale. Raúl, habla, dime. Antes de concluir, quería contaros una experiencia que es digamos, la más famosa o la prueba más evidente acerca de las experiencias cercanas a la muerte, ¿no? Y nada, si queréis escucharla, es el caso de Pam Reynolds. Esta transcurrió en el año 91 y a esta chica le detectaron, se empezó a encontrar mareos, fatiga, problema para hablar, dolores musculares, y fue a hacerse pruebas.
le hicieron un TAC del cerebro y la encontraron una aneurisma de un tamaño considerable en la base del cerebro. Entonces dijeron que eso no lo podían tratar, que le dio muy mal pronóstico. Así ella luchó y acabó en un hospital de Atlanta, donde le siguieron haciendo pruebas y un médico, digamos, un neurocirujano, aceptó realizar su caso. Se trataba de una operación muy complicada. Para poder llegar a esa zona del cerebro tenían que descender la temperatura corporal a menos 10 grados centígrados, drenarle toda la sangre del cerebro para que no hubiera actividad ninguna, detenerle el corazón, no tenía respiración, estaba clínicamente muerta, es decir, no tenía actividad ninguna. Cuando ella entró al quirófano estaba ya totalmente sedada. Entonces, como me imagino que lo sabréis, en quirófano, hasta que no van a empezar la intervención, todo lo instrumental permanece tapado para que esté estéril y no se abre hasta el momento de la intervención. Y ella ya entró directamente al quirófano sedada, no pudo conocer a nadie del equipo. Bueno, pues realizaron la intervención y luego nada, en el despertar se despertó y luego que contó ella que estaba consciente dentro del quirófano, que escuchó como un taladro en la cabeza, un sonido muy fuerte y de repente un clic, que eso es muy característico de las experiencias cercanas a la muerte, y salida del cuerpo. Se elevó, se dio la vuelta, se encontraba por encima del equipo médico, se vio a sí misma, que es la autoscopia, que esto también es el siguiente paso de las experiencias cercanas a la muerte, y escuchaba las conversaciones de lo que hablaban. Veía cómo destapaban un maletín, que era una pistola y que eso era una caja de herramientas, que tú habías dicho aquello y ella se lo contaba. Y ellos no daban crédito, porque lo que ella decía era totalmente lo que había ocurrido. Mientras ocurría eso, ella entonces empezó a elevarse más todavía y llegó a un lugar también muy característico, que donde era todo luz. Y ahí ella se encontró con unos seres de luz, con unas formas, una luminosidad que ella identificaba como su abuela y otro identificaba como su tío, es decir, y le hablaban, pero ella no lo percibía como nosotros que hablamos a través de las cuerdas vocales, ella lo percibía, digamos, casi telepáticamente, que lo que ella sentía y sabía lo que le estaban comunicando, sin hablar, sin nada, eran luz, eran energía. Y ella decía que eso era una paz insuperable, que eso terrenalmente es imposible alcanzar ese nivel de bienestar, de paz. Y su tío le dijo que no era el momento, que tenía que volver. Y es curioso porque la mayoría de gente cuando está en esa situación ya no quieren volver. Y además, lo dicen muchos, es la sensación de pertenencia, de yo pertenezco a este lugar. No es algo ajeno, es como que pertenezco, soy de aquí. Entonces, ya, imagínate en la Tierra, que es lo único que conocemos, esta vida aquí, que conocemos conscientemente. Pues cuando estás allí, esto ya lo ves ajeno, ya no lo ves ni tu cuerpo, ni la Tierra, solo quieres estar allí, porque es donde perteneces. Y luego volvió al cuerpo y dijo que una mala pasada, volver al cuerpo siempre es una mala pasada. Y nada, pues se despertó y este caso es, digamos, el más relevante dentro del campo de la SCM, porque ahí ya no pueden decir esos del cerebro que hace tal, que se imaginan, no había actividad cerebral, no había sangre, no había latidos del corazón, no había nada. Exacto. Y esta es una experiencia real que le sucedió a Pam Reynolds en el año 91. Impresionante. Raúl, llama mucho la atención una cosa que lo he escuchado en varios vídeos que he podido documentar por ahí. Ni el propio amor a los familiares, ni el propio amor hacia un hijo que se queda en la tierra supera el deseo de querer quedarte allí en el otro lado, por lo visto. Yo cuando me pasó esto, que no me quería ir, ¿eh? Sentía tanta paz y tanto alivio que no me quería ir. ¿Qué es lo que digo? ¿Qué es lo que me enganchó y me hizo que volviera? Pues si no, me había quedado. Yo te digo que me acuerdo de todo y es lo que sentía, que no quería irme.
estabas Es a que gusto. es como volver a Estabas- casa. Nosotros somos energía y es energía que viene del universo, entonces cuando vuelve allí nos sentimos de donde pertenecemos, de donde hemos venido. Y esa es la vida, a partir de ahí empieza, digamos, la vida. Esto sería, digamos, un aprendizaje, una etapa más. Yo siempre lo digo que es como en el embarazo. Los que son gemelos, imaginaros, ¿no? Que están ahí dentro, que uno le dice al otro, ahí fuera dicen, cuando sales, que hay y respiras y te alimentas por la boca, dice que va, nosotros nos alimentamos por el cordón umbilical y esto es lo que hay, no hay más que esto es lo que hay. Estamos Bueno, aquí, ¿no? Y luego mira lo que hay. Pues esto sería un poco lo mismo, ¿no? Por Claro. decirlo de alguna manera. Sí, así es. Si os dais cuenta, normalmente todas estas experiencias cercanas a la muerte, todas siguen un mismo patrón, ¿no? La mayoría el 90% de estas escenas siguen. También hay una cosa muy característica, ¿no? Que eso, la gente, los científicos más críticos, pues ellos decían que todo esto podía deberse a una alucinación de los medicamentos, ¿no? De tantos chutes que te meten en el hospital, ¿no? En cuidados intensivos, que estás a lo mejor con falta de oxígeno en la sangre. Entonces, como que ellos decían que es como, pues eso, a la falta de ese oxígeno en la sangre, pues alucinan, ¿no? Ese tipo de alucinaciones que también suelen existir. Pero claro, eso no cuadra si luego resulta que todas las personas que han vivido y han cruzado, bueno, se han asomado a la ventana a ese otro lado y luego han vuelto, pero sí que hay un factor que todos tienen en común, y el factor que todos tienen en común de los que han vivido una experiencia positiva, que es el 90%, que todos, primera, que le pierden el miedo a la muerte, ya ninguno de ellos vuelve a tener miedo a la muerte, o sea, ninguno. Y luego también hay una cosa espectacular, que no es la misma persona. Una persona que ha tenido una experiencia cercana a la muerte positiva ya no vuelve a ser el mismo, ¿no? Porque ha hecho una evolución, le cambia como persona totalmente, valora momentos que a nosotros a lo mejor nos parecen de risa, sabe valorar una puesta de sol, un amanecer, cosas que nosotros lo pasamos a veces como desapercibido, ¿no? Entonces esa persona se transforma, cambia, pierde el miedo a la muerte. Hay una catarsis tremenda, ¿no? Entonces, claro, eso, a eso es lo que nos tenemos que quedar, ¿no? Y en realidad, pues es lo que vive la mayoría de personas que han vivido este tipo de experiencias. Y yo creo que quedándonos con esto positivo, y yo creo que es en lo que nos tenemos que quedar todos, ¿no? Y bueno, y nada, yo creo que si... Bueno, habría una última pregunta que os preguntaría a todos así rápidamente, que bueno, creo que casi que sea la respuesta, pero yo os preguntaría si creéis que hay una vida después de la vida. Lo digo y lo siempre diciendo. Hay vida después de la vida. Lo tenéis Lo tengo claro, claro, ¿no? lo tengo muy claro. Todo Está parece clarísimo. sí. Es Clarísimo. difícil, pero lo contrario, con testimonios como por ejemplo que acabo de contaros, ¿no? Y experiencias propias. Yo soy auxiliar de enfermería, entonces he oído, me han contado. Es como, por ejemplo, la gente, los ancianos, ¿no? Cuando están, digamos, a punto de dar ese paso, lo hemos visto muchas veces los profesionales sanitarios, ¿no? Que levantan el brazo, así, o hablan a alguien, o nombran a mi abuela materna, nombraba el nombre de la hermana que había fallecido cuando tenía 21 años. ¿Qué dicen? Es que alucinan, es que no sé qué. ¿Pero por qué tienen que alucinar precisamente con el más allá, con una persona que ha fallecido? Si están alucinando que no son conscientes, podría ser cualquier cosa. ¿Por qué tiene que ser precisamente eso? ¿Qué ven en ese momento? Podría alucinar con que está viendo una jirafa. Exacto. Exactamente. Como investigadores, y también un poco en base a todo esto que estamos contando y luego en campo investigatorio buscando evidencias y todo eso,
al menos tenemos que creer en lo que hacemos porque muchas veces hasta las propias investigaciones nos han demostrado de que efectivamente hay otra realidad y hay cosas que se escapan, o sea, se escapan. Entonces mi respuesta es un sí rotundo. Creo desde luego que hay vida más allá. Yo sí. Yo también lo creo, totalmente, vamos. No, aquí, vamos, yo me mojo de que sí, que lo tengo claro y sé que hay una vida después de esta y que esto continúa, esto no se acaba aquí. Y bueno, yo creo que ha quedado clara la postura de todos, ¿no? De todos nosotros. Y bueno, creo que bueno, ya hemos hecho la tertulia, creo que ya es hora de que llevemos mucho tiempo y bueno, ha quedado todo muy claro. Nada, despedirnos de todos nuestros espectadores del canal. Gracias a vosotros, Josema y Sito del grupo Sureste Misterio y Raúl y yo mismo del grupo Insomnia. Pues nada, chicos, hasta la próxima tertulia. Venga, ha sido un auténtico placer y nada, hasta la próxima tertulia. Muchas gracias. Hasta luego. Hasta luego.